Jana promueve la educación en arquitectura para niños desde 1996. Ha trabajado como educadora independiente entre el 96 y el 98. Ha sido profesora en la Escuela de Arquitectura para Niños y Jóvenes, ARKI, de 1998 a 2004. Desde 2011, asesora en Architecture Information Center Finland. A través de los años ha creado redes, organizado seminarios, desarrollado bases de datos y material didáctico, escrito artículos y aconsejado en temas de educación en arquitectura. Producir y liderar talleres de participación ha sido una parte importante de su trabajo. Jana, thank you very much. Cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, voy a ir directamente al grano, al asunto. Así que hoy vamos a hablar de la educación y la arquitectura para niños y jóvenes en Finlandia. Me gustaría decir primero algunas palabras sobre el sistema educativo en Finlandia y después hacer un resumen histórico de la educación en arquitectura en Finlandia y después hablar sobre las escuelas de arquitectura. Y el último asunto será Architecture Finland como promotor de la educación de la arquitectura en los colegios. De modo que este centro es donde yo trabajo. Y aquí pueden ustedes ver el sistema educativo en Finlandia. Aquí en la parte derecha tenemos lo que es obligatorio para todas las personas. Hoy vamos a hablar sobre la educación básica, es decir, esto es obligatorio, lo que son las escuelas primarias, secundarias y bachillerato. Luego tenemos otro sistema que se llama educación básica en las artes, y esta está orientada y progresa de un nivel a otro y enseña a los niños habilidades que están necesitadas en la educación en las artes posterior. Pero esa parte es voluntaria, de modo que no todos los niños tienen que ir por este sistema. Y los docentes de este sistema generalmente cobran más y esta educación es más cara. También es un programa de 3 etapas. Se puede estudiar la educación infantil de 3 a 6 años, los estudios básicos, que son desde 7 a 12 años, y los estudios avanzados, que son de 13 a 18 años. Vamos a ver el resumen histórico en la educación sobre la arquitectura. Los primeros pasos para organizarlo se tomaron en la década de los 80. El primero fue el nacimiento de las escuelas de arte visual para niños y jóvenes, que se creó en 1972 a 1977, quien debilitó el estatus de la educación de las artes en las escuelas que dan educación general. Luego tenemos una nueva situación que la mejoró en 1978 y en 1982 las escuelas de arte visual se organizaron y fundaron la Finnish Association of Art Schools and Children and Young People, es decir, la Asociación Finlandesa para Colegios de Arte para Jóvenes. Muchas de estas escuelas ofrecen cursos cortos en la arquitectura. Este sistema es uno de los pioneros de la educación básica en la arquitectura y se especializa solamente en la arquitectura. Así que es una escuela muy importante también.
el despertar del interés entre los arquitectos. Al principio eran simplemente particulares que estaban entusiasmados en participar en los debates sobre la educación de la arquitectura en los colegios. Era la Asociación Finlandesa de Arquitectos la que primero hizo un año temático y creó el entorno para hacer estas escuelas integrales sobre arquitectura. Esto fue en 1981. Y la asociación también publicó la primera guía de educación sobre arquitectura en este año, en 1981. El estudio de la arquitectura se presenta desde un punto de vista, desde un panorama, desde el punto de vista de Finlandia. En este caso, queremos decir que lo hacemos de una forma muy completa. La gente que estaba estudiando para ser docentes en las universidades, tal vez era demasiado exigente para ellos cuando se trata de docentes de educación general. En la década de los 90 se desarrollaron una serie de acciones. La educación básica en las artes comenzó en esta década y se aprobó la ley que regulaba la enseñanza de las artes. Y el primer programa nacional para educación básica en las artes se publicó en el año 1993. Y este programa determina los objetivos y los contenidos fundamentales para 9 formas de arte distintas. La educación básica en las artes está financiada por el gobierno en transferencias basadas en el número de habitantes y también en subvenciones del gobierno basadas en el número de horas lectivas ofrecidas. Las dos escuelas de arte visual que ofrecen educación básica en las artes y se especializan en arquitectura se establecieron en 1993. Son Arki en Helsinki y Lastu en Lapinlahti, en el centro de Finlandia. También se estableció una tercera escuela, pero nunca llegó a convertirse, no llegó a hacerse realidad. Entonces, de conformidad con el programa principal, los objetivos de la educación en arquitectura para los niños son ayudar a los niños a sensibilizarlos sobre la arquitectura y a entenderla mejor. Ayudar a los ciudadanos a entender la responsabilidad del entorno y generar interés en la influencia que tendrá en el futuro. Distribuir el conocimiento sobre la diversidad y la unicidad de los entornos y también enseñar a los niños a evaluar y a conocer las cualidades de la arquitectura. Por último, enseñar palabras y conceptos que les permiten a los niños comprender la arquitectura y tener conversaciones sobre ella. En 1988 se publicó el programa de política arquitectural del gobierno. El programa sugiere que este organismo nacional de educación debería fortalecer la posición de la educación en la arquitectura en los programas escolares y que las necesidades de la educación sobre arquitectura debería ser tomado en cuenta a la hora de realizar estos programas para enlazar colegios y expandirlo, hacerlo de una forma más amplia. Todas estas políticas regionales y municipales adaptaron estas sugerencias y establecieron objetivos para una mayor formación sobre arquitectura en la zona.
Entonces fue el primer ministro el que en aquellos tiempos escribió estas políticas y dijo que la política arquitectural se centra en los derechos de los ciudadanos y también tenemos que hacernos responsables de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Se trata de información y educación sobre la arquitectura que debe ser mejorada. De conformidad con la Constitución finlandesa, todos los ciudadanos tienen derecho a un buen entorno y tienen que ser responsables de cuidarlo después. El acta de uso de suelo y construcción renovada y aprobada en 1999 y mejoró las oportunidades de la gente para participar en la toma de decisiones y fortalecer la cultura de una planificación interactiva. Entonces, este programa fue reconocido como una fuente muy importante de desarrollar las habilidades de los niños y los jóvenes en los colegios y se alentó su participación. El estado de las fuerzas de la arquitectura dentro de la educación en la década del año 2000, los primeros años del siglo. Se hizo una encuesta en 1999 que se publicó en forma de informe. Se hicieron aproximadamente 200 proyectos en 45 ciudades finlandesas. De conformidad con esta encuesta, la educación en arquitectura que se había dado a los niños y a los adultos por instituciones privadas y públicas, tanto como programas fijos como parte de actividades de ocio. A pesar de la considerable variedad de proyectos examinados, quedó claro que había necesidades comunes para un mayor desarrollo. Y esto es lo que pasó en 2004. Pero incluso si los objetivos de la educación en arquitectura tienen muchos distintos asuntos, tenemos que centrarnos en algunos de ellos. En el programa primario y secundario, los contenidos se dividen en 4 temas principales. Uno de ellos es la arquitectura como diseño y desarrollo. Esta es obligatorio en la primera etapa de la educación. Y después es voluntaria. En las escuelas secundarias hay 2 cursos obligatorios, uno de los cuales es lugares y espacios del entorno, ambientales. Luego se publicó las políticas culturales de los niños y los centros culturales para niños. Esto se estableció en 2003 por el ministro de Educación. Y ellos tienen lo que se llama el plan de educación arquitectural, mediante el cual todos los niños de la región tienen que entrar en contacto con él por medio de distintos tipos de arte. Estas actividades se producen, tienen lugar durante la actividad normal del colegio. Cada centro tiene sus propias zonas de desarrollo. Hablamos en este caso de la Escuela de Cultura Ambiental y Arquitectura, LASCU, que representa la educación de arquitectura en la red. Ahora vamos a hablar de la primera página web de educación de arquitectura que fue publicada. Y también tenemos el Consejo de Artes de Finlandia, que toma parte también en el proceso de la educación sobre arquitectura. También se nombró el primer
Conferencia de Educación de Arquitectura y de Arte Regional en el año 2004. La descripción del trabajo, que duró hasta el final del año 2010, incluía redes de trabajo, networking, organización de seminarios y contribuyendo al desarrollo de una base de datos y enseñando el material. Y también dando consejo sobre la educación en arquitectura. Han pasado muchas cosas últimamente, por eso hablamos de los vientos del cambio en la década que comenzó en 2010. En 2012 se estableció el Centro de Información sobre la Arquitectura de Finlandia. Este promueve la educación en arquitectura para niños y jóvenes. Y ahora también tenemos una nueva propuesta para las políticas de programas para niños y también algunos objetivos interesantes, como por ejemplo, el primer objetivo es establecer un centro nacional para el desarrollo de la educación en artes y arquitectura de los niños. Aquí tenemos 3 objetivos que promueve especialmente la educación en arquitectura, las políticas en arquitectura y el reconocimiento internacional de la arquitectura finlandesa. También aumentar, mejorar esta educación sobre la arquitectura en los niños y también en otros tipos de arte. Ahora también hemos renovado nuestro programa fundamental de educación a nivel nacional y se han producido bastantes cambios. No se va a anular la enseñanza programada, sino que se va a dar más espacio a esos otros tipos de enseñanzas transversales. El nuevo programa va a enfatizar el aprendizaje divertido de los alumnos y la arquitectura y otras artes visuales no se van a ver como antes se veían, sino que el entorno edificado, de la manera que se mencione, no se va a ver como arte visual, pero sino que va a verse en casi todas las materias que se den. Y tenemos los proyectos claves del programa del gobierno. Tenemos un gobierno nuevo y uno de los proyectos es el conocimiento y la educación. Hay 6 subproyectos y uno de ellos es el acceso a arte y educación y financiará arte de alta calidad y educación de alta calidad que incluya arquitectura en la escuela primaria y secundaria por las tardes, como en clubs de arquitectura y instituciones de arquitectura. Y pasaremos al segundo tema, en el que enseñaremos algunas fotos y les hablaremos de Arki y Latsu, que son las escuelas de arquitectura para niños y jóvenes. Arki se fundó en 1993 por una organización registrada de miembros que todos eran arquitectos o estudiantes de arquitectura. Asimismo, ofrece cursos en Helsinki, Espoo y Vantaa, donde más o menos vive el 20% de la población finlandesa. Y proporciona cursos a largo plazo de 4 a 19 años
lo que quiere decir como 3.400 horas al año. Y también tiene una actividad internacional y esto funciona de una manera un poquito diferente. Es más bien una empresa, no una asociación. Y tiene unos 350 alumnos y aumentando. ARKI sigue el currículo nacional de educación básica y su programa avanzado de arquitectura. Así que están financiados por el gobierno y los fondos también gubernamentales. Aquí podemos ver la estructura de los estudios de arquitectura. Están en educación primaria, luego los básicos y luego los avanzados. Y también hay algunos cursos extras que lo pueden ver a la derecha. Escultura, modelación, artes más avanzadas. Las actividades de arquitectura de ARKI a largo plazo son cursos largos con talleres para niños y colegios y también para formación de docentes. La educación básica para 600 alumnos en este momento es el 69%. Muchos alumnos toman parte en estas otras actividades. Algunos tienen que pagar, otros tienen el gobierno lo financia. Y aquí tenemos algunas fotos de las actividades de estos artistas, algunas en verano, otras construyen cosas en invierno. ARKI tiene una galería de arquitectura de niños, que es todo trabajo de los niños, y la mayor parte del tiempo está abierto al público. También tiene talleres para el público y exposiciones. También talleres para colegios básicos. Y también formación para docentes con material pedagógico para colaborar con los profesores en los colegios. También colabora muchísimo con los museos, por ejemplo, Expo Art Museo. Una de sus especialidades es la participación de los niños, este proceso en el que quieren ver, en lo que puede ver aquí el proceso en Helsinki de 100 niños participando en actividades de arquitectura, y está facilitado por 5 arquitectos que trabajan como 500 horas, y cada grupo de edad que ven ustedes ahí participaron de una manera apropiada para su edad e interés y habilidades. La propuesta de los niños se enseña en espacios así como con las proposiciones de los planificadores urbanísticos, y se les escucha y sus opiniones se suben en Internet. Ahora o en un futuro próximo estamos decidiendo desarrollar este área, y les puedo decir que las proposiciones de los niños son bastante más interesantes que las que se publican ahora mismo. Así que
En cuanto a LASTU, la otra escuela de cultura del entorno, se estableció en 1993, registrado por unos miembros que representan asociaciones de arquitectos, diseñadores industriales, arquitectos interioristas y profesores de artes visuales y especialistas en bienestar de los niños. También ofrecen el programa básico del programa de estudios y solamente está financiado por el gobierno, por un subsidio del gobierno. LASTU ha funcionado como representante de la red de arquitectura de los centros culturales de niños desde 2003. Muchos de los niños vienen de ahí, y está financiado por este sistema también. Y al igual que Arki, está en un sitio muy bonito en el campo. Y este es el Centro de Cultura de los Niños de LASTU, y ofrece enseñanza para gente que trabaje con niños. También para jardín de infancia, también tiene que ver con eventos culturales y organizaciones culturales. Tiene una red cooperativa muy grande y aquí pueden ver los centros para niños. Ofrece arquitectura para niños en la mayor parte, como ven, de Finlandia. En las actividades de LASTU, la construcción de campos, educación en arquitectura, campamentos, formación para docentes, desarrollo de materiales y métodos, eventos, exposiciones y educación para adultos también. Aquí tenemos algunas fotos. Esto es un pueblo de cabañas en el campo y también construcción de cabañas para campamentos. Esto es bastante agradable porque pueden ver cómo los edificios envejecen, qué les pasa cuando se mojan, cuando hay un invierno crudo. Es bastante interesante para los niños porque ellos van a ver qué es lo que le pasa al entorno construido a su propia escala. Y cuando trabajamos en el campo, quizás es más fácil ver la diferencia entre el entorno diario y que podemos hacer pequeñas cosas para todo el mundo y para que todo el mundo se divierta. También hacemos un montón de eventos sobre nuestro patrimonio y sobre lo que es necesario en la educación de los niños. También organizan educación para adultos, en este caso cursos de restauración, y así los niños pueden seguir a los adultos cuando están trabajando y también trabajan para ayudar, pero bueno, les encanta trabajar viendo el ejemplo que tienen delante. ¿Cuántos minutos me quedan? Muy bien. Tengo dos filminas más, lo siento, pero les diré un poquito. Quiero hablarles de Finlandia como un promotor de la educación de la arquitectura en los centros. En 2012 se fundó un centro que tiene 5 grandes organizaciones en el campo de arquitectura.
son las que estoy enumerando ahora mismo. Estas 5 organizaciones tiene un centro para promover el conocimiento general de arquitectura e impulsar la colaboración en este campo. También promociona la política de arquitectura y también de arquitectura finlandesa. También trabajé allí como consejera para niños, para la educación en niños y jóvenes, produciendo, dando información compartida sobre nuestro trabajo, bases de datos, y ahora coordino y produzco y también lidero proyectos de casa. Ahora mismo esto es un montón de trabajo, mucho trabajo. He trabajado principalmente con escuelas primarias, escuelas públicas, también enseñando profesores, cursos para adaptarse a la universidad, cursos de 20 créditos y para educación también para profesores, formación de profesoras. Si tengo un poquito de tiempo, me gustaría hablarles de 2 proyectos un proyecto que tiene que ver con los niños desarrollando un proyecto municipal y que es un proyecto que impulsa a los niños como protagonistas en el desarrollo activo del entorno construido. Aquí tenemos gente joven participando en la creación de las futuras futuro entorno construido. Aquí tenemos las partes que colaboran, que son el municipio de Kirnummi. Los objetivos son concienciar a los niños sobre el entorno, aprender sobre las ideas de los niños a la hora de desarrollar los centros de ciudades, desarrollar la educación arquitectónica en niños y mayores, ¿no? En jóvenes, desarrollar modelos operativos y participativos para niños. Los métodos y los materiales que se utilizan son los mismos que se utilizan en diseño y en el proceso creativo y están disponibles para todos los colegios, como observación, trabajar con mapas, generar ideas, dibujar, hacer apuntes, maquetas, debatir, hacer vídeos comerciales, hacer unos ejercicios más bien que incluyan de todo. Tenemos 4 temas y 4 procesos en este caso. Las artes visuales, el proceso de lengua finlandesa, el de geografía y el de ciencias sociales. Y aquí ven que las principales necesidades de los niños para desarrollar el centro en las artes visuales es que necesitamos sitios para nosotros mismos. En la clase de finlandés tenemos que prestar atención al transporte público. En geografía necesitamos que nuestro centro en la ciudad sea más compacto y urbano. Y en sociales necesitamos que el centro de la ciudad vuelva otra vez a la plaza del mercado antiguo.
Todas estas ideas se presentaron en una exposición que presentaron el proceso participativo, y sus resultados, enfatizando los temas que consideraron más importantes y preguntando a la audiencia para que pudieran compartir sus opiniones. Esto trajo que las personas importantes, políticos, ciudadanos, todos se unieran para compartir y hacer posibles sus ideas. Tenemos varios retos, por ejemplo, cómo usar el tiempo. Por ejemplo, 12 veces 90 minutos es quizá demasiado para los estudiantes, y a veces en ciencias sociales, por ejemplo, el tiempo no es suficiente. A veces no se pasa suficiente tiempo con los profesores y necesitamos motivar a veces a los adolescentes, que es bastante difícil. Y luego tenemos el problema de comunicación. A veces es entre nosotros, adultos, no con los niños. La gente del municipio, de la ciudad y en general el municipio no sabía nada de que esto se estaba realizando, así que era una pena porque estábamos haciendo un gran esfuerzo. Entonces necesitamos unir nuestras fuerzas para llevar a cabo estos proyectos. ¿Es tiempo ya? ¿Todavía más? Bien. Después, cuando empezamos a analizar todo el material, pensamos que quizás sería mejor si el proceso fuera un poco más compacto. Así que sugerimos que fuera mejor una semana, un proyecto de una semana. No sé si podemos traducir. Vale, eso es pasar el ¿cómo se llama? El relevo, dar el relevo a los demás. Empezaríamos con la historia y formación del paisaje. En este caso, empezaríamos subiendo por esos pasos. Desde abajo seguiríamos hacia las ciencias sociales, que estudiaría las convenciones, los convenios para las planificaciones de las ciudades y quizás una mirada más cercana a la historia de la ciudad y de sus edificios. Seguiríamos por los artes visuales, que con una mirada más cercana a las necesidades de los niños, las bases de la arquitectura y también analizar cómo utilizan sus propios espacios y cómo mirar hacia adelante al futuro de que es la unión del diseño, del modelado, etc. Aquí en las artesanías no es todavía parte, pero debería de serlo, porque es un peldaño que hemos construido y que podríamos también llevarlo a cabo. Y al final el grupo finlandés, que es la lengua finlandesa, que es cómo la gente se comunica acerca del proyecto. Y creo que sería lo mejor si la enseñanza de la lengua finlandesa, no sé si estaría mejor como final, como colofón, o bien siempre uniendo todos los otros procesos.
Aquí podemos ver unos bancos diseñados por los niños. Estaba, de hecho, prefabricado por un carpintero de acuerdo con los proyectos de los niños y ellos luego ya lo ensamblaron. Y los niños lo pintaron de acuerdo a sus propias ideas. ¿Esto supuso un impacto, una impronta? Esto es algo que no sé si aparentemente sí. Los parques infantiles se renovaron como una parte paralela a este programa. Hay muchas opiniones de niños y ideas muy buenas. Y de hecho, el hecho de que estén más concienciados sobre su propio entorno construido nos hace muy felices, y que estén involucrados en este proceso creativo. Así que, bueno, ahora creo que estoy ya prácticamente sin tiempo, pero simplemente quería enseñarles algunas fotos de niños en este programa de la ciudad, que nos enseña a los niños cómo participan en la planificación urbanística y en la organización de su espacio. Estos programas políticos e instituciones están apoyando estos proyectos. Es un proyecto participativo que involucra a los niños en el desarrollo de sus propios espacios en el norte de Finlandia, y trabajan con un modelo de trabajo y también se les provee de material educativo. Hay algunas ideas individuales y los niños también tienen las suyas, así que siempre al compartir estas ideas con otros, pues se fomenta la educación democrática también, y también está el encuentro con los medios de comunicación. Así que los niños estaban realmente enseñando a los demás y diciendo que somos los expertos en jugar y no vosotros. Otra parte del proyecto es una serie de 10 talleres arquitectónicos sobre cómo usar el entorno como un entorno para aprender, dirigido por representantes de diferentes ramas del arte: música, danza, teatro, etc. Y lo que quiere es producir elaborar una guía que enseñe a los niños cómo estudiar con los niños el entorno en donde viven. Y también intenta contestar a la pregunta cómo los niños utilizarían los entornos que no se están utilizando, que están vacíos, y qué es lo que ellos harían con ello. Y hemos tenido también algunos de estos talleres con algún colega de Estonia que hizo un taller donde aquí pueden ver que estaban estudiando en sillas. Y estaban sentados y estaban estudiando la ergonomía. Podían ver la ergonomía de una silla. ¿Qué podríamos hacer en una plaza con esas sillas? ¿Cómo podríamos sentarnos? ¿Qué impacto tendría? ¿Cómo podríamos mejorar la plaza? Aquí estamos viendo cómo se puede tratar el mobiliario en un espacio más concreto y cómo aplicar colores. Los niños quieren... Y también podemos ver un kiosco de libros que siempre
Es un libro que podemos leer y es muy interesante. Y también tenemos el trabajo de reverdecer la ciudad. Es como un jardín de la ciudad y queremos hacerlo más verde, a pesar de que ya sea un jardín. Y también tenemos aquí, en el último ejemplo, es la ciencia con el sonido, así que produciendo diferentes sonidos y grabándolos y investigando en ellos, podíamos ver cómo el sonido se mueve por el agua, cómo el sonido suena en distintos entornos. ¿Es ya? ¿Ya? Muy bien. Bueno, termino. El objetivo principal es darnos más oportunidades y invertir más dinero para llegar más lejos en la arquitectura, en la educación arquitectónica en Finlandia. Aquí voy a leerles algo que escribí ayer para finalizar. Cuando empecé a trabajar en niños en esta educación arquitectónica en 1996, además de estudiar arquitectura, además estudié la arquitectura, el entorno arquitectónico, y pensé que para llegar a una manera sostenible de convivencia, necesitábamos saber más sobre el entorno construido, que no es exactamente verlo como lo opuesto a la naturaleza, sino como parte de la naturaleza, con sentimientos de amor. Y nuestro entorno edificado en la arquitectura puede ayudar a este planeta nuestro, y estas actividades positivas son importantes que llevarán a acciones positivas también. Y espero que haberles contado algo que sea útil para ustedes, y si tienen preguntas o quieren saber algo más sobre estos proyectos, por favor no duden en dirigirse a mí y yo les contestaré. Sí, me pueden encontrar en esta dirección. Y si me quieren buscar en Facebook, yo soy como me ven. Y bueno, tengo diferentes nombres, así que es por lo que les he puesto la foto. Muchísimas gracias.